No escucha bien, ¿no? Queridos hermanos, ¿Escuchan todos? vamos a empezar. Pero Sí. Glenda sigue conectada en Skype, Ahí se desconectó. para que no se acople. Ahí está. Ahí estamos todos. Bien. Así que está, ahí la veo a Elizabeth, a Sonia, a Tatiana. Desconectado y se reconectó. Lo veo a Luis y Glenda por acá, por este otro lado. Hola Glenda, ¿cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás, querido? Ahí. Bueno, tenemos que tener paciencia. Sería mucho más difícil si nos tuviéramos que tomar aviones para reunirnos. Así que tenemos que tener paciencia al sistema porque nos permite estar juntos con algunas dificultades. Así que bueno, como es apropiado, vamos a empezar con una oración. Le pedimos a Luis que la comience, yo la termino la oración y vamos a representar en oración a todo el grupo. Así que cuando quieras, Luis, adelante, por favor. Muy bien, gracias. Altísimo Dios, Jehová, gracias por el día, siempre con las provisiones que constantemente estamos recibiendo de tu palabra, de tu creación. Deseamos también pedir tu ayuda para el día y para considerar tu palabra, que es muy importante para nosotros, y orando también por aquellos que están sacando, los que no conocen aún, lo hacemos por ellos. Incluyendo el perdón por las faltas, siempre llegamos aquí por medio de Yeshua. Gracias, Padre. Te pido que por favor nos ayudes en el día de hoy en la consideración bíblica. Feliz sábado. Te deseamos feliz sábado con todas tus criaturas, rodeado de amor con tus criaturas. Acá nosotros congregados para poder honrarte, para poder aprender, para que tu Espíritu Santo, tu Hijo amado Yeshua, nos guíe a toda la verdad. Así que sabemos que llegar a toda la verdad lleva tiempo y nos ponemos ansiosos y desesperados, algunos quizás, pero tú sabes que el pan nuestro de cada día es el pan que nos va a llevar a toda la verdad. Así que por medio de ese Hijo amado, Yeshua, te damos las gracias y te decimos amén. 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 Parece que me voy a sentar a otro lado. Sí, los veo. Pero ahí no te escuchan, ahí te dicen. Bueno. Esto, si no, para resolver las dos cosas hay que poner un micrófono. Hola Alberto. Ya está. Ahí se está conectando Alberto, mira. Sí, estaba allá hoy. Ah, ok. Ya estaba Alberto. Si no hay que poner un micrófono ahí. Está bien, ok. Muy bien. Ok. Comencemos. Perfecto. Bueno, tenemos un montón de temas lindos por delante. Ojalá que la tecnología nos aguante. Y si no, como siempre, con paciencia iremos resolviendo los problemas. Acuérdense que cuando se pasan de sistema, tienen que desconectar el anterior, si no se acoplan y los sistemas se acoplan, ¿no? Así que hay que recordar eso también. Bueno, y hoy me anoté algunos temas lindos para ver con ustedes, más allá de las cosas que ustedes después puedan comentar. Por mi parte, por ejemplo, anoté lo de los valdenses, que dentro del foro se hizo alusión a los valdenses a través de un video, y la verdad que nunca habíamos hablado del fenómeno valdense, ¿no? Es un fenómeno muy interesante, y yo quería comentarles lo que yo pude investigar en su momento, y todo lo que se pueda agregar sobre eso. Hay que siempre estar viendo fuentes serias, fuentes que no tergiversen, y tenemos muchas fuentes históricas, no muchas, pero tenemos algunas fuentes históricas de los valdenses. Y bueno, los valdenses en realidad eran pueblos que se llamaban la gente de los valles. Lo de valdense es después de Pedro Baldo. En realidad los valdenses son muy antiguos, es del siglo II aproximadamente después de Cristo. Son cristianos, sabatistas, como todos los cristianos en su momento, que escaparon a las montañas por la instrucción de Yeshua. Y dentro de las montañas, una de las montañas a las cuales ellos acudieron
fueron justamente los Alpes. Los Alpes que están en el límite entre Italia y Francia. Entonces, esa gente de los valles, esa gente que habitó esos valles ahí, después con los años fueron conocidos como valdenses, pero eso, valdenses después del 1200 recién con Pedro Baldo. Pedro Baldo fue una persona de Francia, de Lyon, y en Francia lo persiguieron, y entonces él con su orden se empezaron a esparcir por todas las naciones, bueno, todas las naciones de ese momento. Recordemos que no existía Europa, que no existía América todavía. Entonces se esparcieron y algunos fueron al norte de Italia y se asimilaron y quedaron ahí con los valdenses, porque los valdenses eran sabatistas también, entonces se asimilaron a los valles y bueno, y predicaron durante muchos siglos, ¿no? Porque la gente de los valles más los valdenses estuvieron predicando casi 12 siglos, estamos hablando de más de un milenio predicando el verdadero evangelio del reino, ¿no? El verdadero evangelio del reino, 1200 años predicando, ¿no? Después, desgraciadamente, sus sucesores, a partir de 1500, apostataron. Apostataron porque se asimilaron a iglesias convencionales. Se fueron asimilando, eso es una historia triste, ¿no? Después de estar arriba 1200, 1300 años, bueno, finalmente los valdenses apostatan, pero no sin dejar semillas, porque ellos fueron distribuyendo el evangelio y también fueron distribuyendo la doctrina sana de los mandamientos de Dios. Entonces dejaron muchas semillas por todos lados, esas semillas algunas prendieron y eso generó los puritanos, por ejemplo, los puritanos que eran sabatistas, generaron bueno, diversos pueblos que tenían sanas doctrinas y que siempre fueron minoritarios y fueron perseguidos. Común denominador, ¿no? Los valdeses morían por cientos de miles, los mataba el catolicismo. Así que, bueno, este es el comentario que quería hacer de los valdenses. Después vi también comentarios respecto de Elena de White. Quería aclarar mi posición con respecto a la hermana Elena de White. Es un tema complejo el tema de Elena de White. Realmente es un tema difícil, pero bueno, uno tiene que tomar posición, ¿no? No se puede ser tibio en este camino. Entonces, bueno, la posición que yo he tomado por muchos años estudiada, he estudiado muchas horas el fenómeno Elena de White, les diría meses enteros, para tomar una postura balanceada, ¿no? Elena de White es una mujer sorprendente, porque en un mundo totalmente apóstata, ella se dio cuenta que los 10 mandamientos seguían vigentes. Entonces eso es concreto y es irrefutable. Si bien en el Estados Unidos de los años 1800 ya había grupos, digamos, sabatistas, entre los cuáqueros, entre muchas, había como 10 o 12 denominaciones sabatistas, la más popular que se conoció fue el adventismo, o milenaristas de Miller. El adventismo, el más famoso de los sabatistas de Estados Unidos, pero no eran los únicos. Pero la señora Elena de White fue una de las precursoras o impulsoras de volver a los mandamientos de Dios. Entonces, al haber aceptado los mandamientos de Dios, es evidente que se le abrió un campo de sabiduría muy importante. Es evidente. Pero automáticamente Satanás sale a contrarrestar, ¿no? Como siempre, a ensuciar, a contrarrestar, una guerra imponente contra una mujer que defendía los mandamientos de Dios, ¿no? Así que bueno, por otra parte, estas estructuras en esa época estaban muy contaminadas con la masonería. Lo mismo que le pasó a Russell, al pastor Russell. Estaban muy contaminadas con la masonería. El pastor Russell también estaba influenciado tremendamente por su familia, que era de la masonería.
Y la señora Elena de White también tenía una clara influencia de la masonería, a través de su esposo y a través de sus colegas, colaboradores. Yo tengo fotos muy antiguas de Elena de White, reunida en ciertos lugares, donde todos los símbolos son masónicos, son de la masonería. Su propia tumba en su casa, en su predio, es una tumba muy parecida a la de Russell. O sea, estaban influidos por la masonería, y la masonería metía ruido en la adoración. Trataban de ensuciar la adoración, ¿no? Así que bueno, por eso es controvertido también el tema, porque por otra parte, tenemos por la señora Elena de White, por otra parte, la religión adventista empieza a desarrollar por ella una devoción demasiado marcada. Entonces empiezan a desarrollar una devoción por esa mujer. Claro, tenía una claridad mental muy importante, ¿no? Pero una claridad espiritual también muy importante. Veía cosas que otros no podían ver. Pero ahí ya se empieza a descomponer, porque siempre surge gente que la quiere adorar, que la empieza a adorar y la pone por arriba de otras estructuras, ¿no? De hecho, cuando yo he visitado a muchos hermanos adventistas, he visto que hay muchos que tienen una fijación, una obsesión con esa mujer que se parece mucho a una adoración, ¿no? Le rinden mucho respeto, digamos, y demasiado a veces, ¿no? Entonces da un poquito de miedo, ¿no? Porque es como, por ejemplo, el culto idolátrico a Miriam, a María, la Virgen María, la que le dicen Virgen María, ¿no? Miriam no tiene la culpa de que sea adorada. La culpa no es de la Elena de White que la adoren. La culpa es de los que la quieren adorar. Es como que le querramos echar la culpa a Miriam, la mamá de Yeshua, cuando en realidad los que tienen la culpa son los que la quieren adorar. Así que a Elena de White no le podemos echar la culpa por aquellas personas que se desubican y le dan un lugar profético, preeminente, y hacen ver sus escritos, que son prédicas interesantes algunas, muy interesantes, hacen ver sus escritos como inspirados al mismo nivel que la propia palabra de Dios, la Biblia. Así que bueno, yo por de pronto soy muy respetuoso del fenómeno de Elena de White, muy respetuoso, desde ya que la considero una hermana, una sierva, que tuvo que luchar con un mundo complicado, tuvo que luchar contra su propia iglesia, porque su propia iglesia la empezó a idolatrar, ¿no? La empezó a idolatrar y algunos la siguen idolatrando, desgraciadamente, ¿no? Así que, por otra parte, se ve también, como todos los humanos, que damos opiniones, y bueno, ella dio opiniones a algunos temas, algunas opiniones controvertidas, aconsejó, por ejemplo, que no se comiese carne, y por ejemplo, por la salud, y por ejemplo, no comen pescado, la mayor parte del adventismo, siendo que Jesús y Yeshua comió pescado después de resucitado con sus discípulos. Entonces ahí vemos que entra en coalición, digamos, su presunta sabiduría entra en coalición con la Biblia, ¿no? Así que, bueno, después ella se menciona, si bien ella nunca apoyó abiertamente la Trinidad, ella creía en el Padre y en el Hijo, y creía que el Hijo era el Espíritu Santo de Jehová, tal cual somos los nazarenos, en el mundo creemos eso, pero sin embargo ella creyó eso, pero ella tenía una frase bastante triste, que ella hablaba de la tercera persona de la divinidad. Entonces eso generó una ambigüedad, la tercera persona de la divinidad, generó una ambigüedad, y los seguidores hoy, la mayor parte de los seguidores adventistas hoy son trinitarios. O sea que esas frases que ella tenía ambiguas, que obviamente no querían decir que ella creía en la Trinidad, pero dio a confusión. Así que bueno, la señora Elena, como todos nosotros, el único que la puede evaluar o juzgar es el Padre y su Hijo. Así que bueno, yo mis respetos, porque fue una hermana que predicó los mandamientos de Dios, tuvo que hacerse cargo de un montón de hombres tibios que tenía a su alrededor, y ella tuvo que salir adelante con esos hombres tibios. Así que bueno, mis respetos, y esto es lo que yo quería aportar de la señora Elena de White.
Después podemos considerar dudas, si tienen dudas. Conozco mucho del fenómeno Elena de White, así que si tienen dudas, podemos encararlo. Pero para machar un poquito con la Biblia, quisiera que me acompañen a 1 Corintios 14:3. Le vamos a pedir a Lucía, por favor, que nos lea 14:1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Gracias. Fíjense que acá el apóstol Pablo nos lleva al tema de los profetas, y lo saco al tema por el tema de Ellen White. Lo saco para que discutamos un poco el tema de Ellen White. Fíjense lo que dice ahí mismo 1 Corintios 13:8, un poquito más arriba. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Cuando nosotros vemos 1 Corintios 13:8, que está hablando de la preeminencia del amor como señal del pueblo verdadero de Yeshua, el amor completo, ¿no? El ágape más el ahabá, vemos que el apóstol nos dice: el amor nunca dejará de ser. Pero ¿qué otras señales iban a acabar? La profecía se iba a acabar, las lenguas y la ciencia, obviamente que se refiere a la ciencia de Dios, a la ciencia moral, ¿no? No, a la ciencia de la palabra de Dios se está refiriendo, ¿no? Porque en ese momento se estaban agregando nuevos libros a la Torá, a la instrucción divina. Se estaban agregando todavía se estaban agregando nuevos libros, ¿no? Pero Pablo dice que las profecías se acabarán, las lenguas iban a cesar y la ciencia acabaría. La ciencia de Dios acabaría. Ahora, fíjense, ¿no es lo que sucedió? Todos los profetas que nosotros registramos son falsos profetas. Confucio, Mao Zedong, Mahoma, profetas falsos que generaron en la humanidad grandes brechas, grandes sigmas, grandes abismos generaron esos profetas, ¿no? Entonces, el amor nunca iba a dejar de ser como señal, pero las profecías, las lenguas y la ciencia acabaría. Pero Pablo ahí completa la expresión, porque leímos recién en el 14:3, pero el que profetiza, las profecías iban a acabar, pero no el profeta. Fíjese qué interesante, qué delgada es la línea, ¿no? Las profecías se iban a acabar, pero el rol profético se iba a reconvertir, porque ahora los profetas iban a empezar a hacer, cuando se acabaran las profecías, porque se terminaba la ciencia, ahora lo que iba a suceder es que los profetas iban a dedicar ¿a qué? A lo que dice justamente el 14:3, a la edificación, a la exhortación y a la consolación. Los profetas de nuestra época se dedican a edificar las congregaciones, a exhortar, o sea, a estimular a cambiar de rumbo cuando una oveja se equivoca, la exhorta,
y la consolación del rebaño. Fíjense cómo redefine el apóstol Pablo bajo Espíritu Santo el rol profético. Entonces, no está mal pensar que hay profetas en la época moderna. Cuando una persona esgrime los roles de edificación, exhortación y consolación del rebaño, está siendo un profeta de Dios. Pero las profecías iban a cesar. Este capítulo 13 y 14, si ustedes lo leen completo, seguramente van a verlo como yo les estoy tratando de explicar. Van a ver que las profecías iban a cesar, pero que los profetas iban a dedicar ahora a exhortar, edificar, consolar el rebaño de Dios. No a hacer profecías, ¿no? Así que decir que una tal o cual persona es profeta, si en la medida que cumpla con este requisito de edificación, exhortación y consolación, no estaría desde mi punto de vista visto como no bíblico, pero sí un profeta que se pone a hacer profecías, porque la ciencia terminó. Está todo escrito, el amén, la última palabra de la Biblia es la que dijo Yeshua, y es el amén de Apocalipsis. La última palabra de la ciencia de Dios es el amén, así sea, y es el amén del Apocalipsis en el capítulo 22. O sea, todo lo que es profecía llega hasta Apocalipsis. Llega hasta Está Apocalipsis escrito en y Apocalipsis. Jesús cierra la ciencia. Cierra la ciencia. Cierra la ciencia de Dios. Como es normal, como es esperable del gran profeta de Dios que fue Yeshua, ¿no? Como es esperable que es el último profeta. Así que, bueno, este es un punto de vista para ustedes. Entonces ahora si ustedes quisieran aportar sus comentarios con respecto a dos temas, a los valdenses y a Elena de White, son bien recibidos sus comentarios o sus preguntas o lo que quieran hacer o que quieran compartir sobre este tema. Así que el que desea, por favor, que participe. Yo podría decir de que en el sur de Austria, entre Austria e Italia, hay una zona que se llama el Tirol. Y allí hay personas maravillosas, o sea, uno nota, ellos siempre han querido ser independientes. Luego en la guerra con Hitler se la dio de regalo a los italianos. Y bueno, ellos siempre luchan por su independencia, pero estar allí, ellos son un pueblo muy especial, la mentalidad de ellos es muy especial y se mantienen alejados de muchas cosas. Y también uno nota cuando en los campos, en esas zonas, también hacia el lado de Suiza, hay muchos que son pastores, que siguen cuidando sus ovejas. Y allí también hay algunos pastores que toman los cuernos de los carneros y hacen un shofar. Ah, mira. Entonces, ahí notamos que ahí tienen la información de los pueblos antiguos. En cultura hoy en día todavía existen campesinos, siguen manteniendo algunas cosas, tal vez de una forma inconsciente, pero llevan en sí. Ok, gracias. Ahí vemos vestigios, ¿no? Qué interesante ese punto de vista. Nosotros también tuvimos acá en Argentina un señor que se llamó Francisco Ramos Mejía, que sorprendentemente, estamos hablando del 1700, fin del 1700, comienzo del 1800, sorprendentemente se rebeló contra la Iglesia Católica y empezó a predicar el Evangelio de Dios y lo predicó entre los nativos de Argentina y hizo una obra impresionante. Era sabatista también, como toda persona que analiza la Biblia sin condicionamiento, Francisco Ramos Mejía, y bueno, la Iglesia Católica lo fue acorralando hasta que lo destruyó y destruyó su obra. Pero en todos lados vamos a ver resabios de la descendencia de la mujer. Sí, en todos lados vamos a ver personas que se yerguen con la sana doctrina y que obviamente Satanás, que es el que domina este mundo malvado, los va apagando, los va tratando de apagar, ¿no? Esa es la historia que uno puede observar.
¿Qué otro comentario tienen de los valdenses o de Elena de White? ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo tendría una pregunta en cuanto a Elena de White, Sí. porque ella dice que ella recibía revelaciones y entonces, aunque tal vez sus escritos, sus profecías, en realidad hay algo nuevo que ella profetizó. Y la otra pregunta, al estar en ese estado, ¿en qué posibilidad hay de que se utilicen las informaciones y que vengan digamos, de ángeles caídos o ángeles o demonios? ¿Hasta qué punto se pueden ver en sus profecías si son limpias o si están contaminadas? Bien, qué pregunta difícil, Tatiana. Mirá, yo la verdad que creo que la ciencia terminó. Los escritos de la señora Elena de White, sí, evidentemente era una persona que tenía evidentemente dones que no eran naturales. Obviamente esos dones pueden venir de Dios o del enemigo, ¿no? Esas vinculaciones. Pero yo, por ejemplo, lo que vi es que cuando entra en confrontación con la palabra escrita, para mí esa parte yo ya no la leo más. Cuando yo veo a un hombre que me gusta escuchar a veces algunos predicadores muy avesados en la palabra de Dios, pero donde yo ya encuentro que van en contra de la palabra bíblica, para mí la regla de fe es la palabra escrita de Dios. Porque Yeshua decía, escrito está. Entonces, la señora de White por momentos sutilmente confrontaba con la palabra, en mi opinión, ¿no? Obvio que estoy diciendo en mi opinión. Confrontaba con la palabra de Dios. Y ella, digamos, las grandes profecías, para mí, desde mi punto de vista por lo menos, yo creo que las grandes profecías que ella hizo es decir que en el tiempo final la marca de la bestia está relacionada con la adoración en domingo. O sea, según ella, van a obligar a la humanidad a adorar en el día domingo. Entonces, esa es la gran profecía que ella hizo desde mi punto de vista y que todavía no sabemos si va a ser cierto o no. No sabemos si esa interpretación que ella dio es para confundir o para aclarar. Porque yo lo que entiendo en la palabra de Dios es que el mandamiento del sábado vale tanto como cualquier otro mandamiento de los capitales. Entonces, la marca de la bestia puede venir por otro mandamiento. Cualquier entidad bestial que nos haga incumplir un mandamiento de Dios de los importantes, de los capitales, nos está marcando, ¿no? Para Dios no es más importante incumplir el sábado que no matar. O sea, si vos matás, si la bestia te está obligando a matar a tu prójimo, te está marcando. Te está marcando en la frente y en las manos donde se escribían los mandamientos de Dios. Entonces, la señora Ellen White puso mucho énfasis en el sábado como marca de la bestia. Entonces esa profecía de ella, o esa interpretación, llamémosle bíblica, para sacar la palabra profecía, esa interpretación bíblica de ella, está por verse si realmente se va a cumplir o no se va a cumplir. Esa es la gran señal que dejó ella, ¿no? Después hay otras señales que son menores y que no aportan nada sobre lo bíblico, digamos. O ponen un poquito de detalle, quizás. Ella puso algunos detalles sobre la Biblia, pero son difíciles de comprobar. Yo lo que rescato de la mujer es que llevó a un mundo a ver a los mandamientos de Dios como los 10 mandamientos, ¿no? Ella tiene ese mérito y y después vi que fue atacada por demonios de todo tipo. O sea, fue atacada muchísimo por su contexto social humano, más por espíritus que la visitaban. Espíritus que la visitaban, sí, ciertamente. Fue un fenómeno, es un fenómeno controvertido, pero un fenómeno que yo lo trato con muchísimo respeto, porque lo que ella hizo, sí, ahora Luis, lo que ella hizo, en su momento no se animó a hacer nadie. Sí, Luis.
Claro, yo decía mi opinión, ¿no? El Sí. tema que si tiene esta mujer un 70% de veracidad y un 30% de falso, como dijo Jesús, un poco de levadura hace fermentar toda la masa, no vale la pena seguir Sí. una clase de mujer así, ¿no es cierto? Gracias, Luis. Sí, claro que sí. Por eso yo tengo que ser cauto con este tema. Por supuesto que yo no recomiendo la lectura de los libros de Elena de White. No los recomiendo. Si a mí me preguntás exactamente diría lo mismo. Porque generó, digamos, esos fenómenos de adoración hacia ella. Generó una gran apostasía hacia la Trinidad dentro de su organización. Hoy hay millones de personas que son trinitarias por el adventismo, por culpa del adventismo, son trinitarias. Tanto que el adventismo se está acercando a la iglesia de Roma, está apostatando tanto que se está acercando cada día más a la iglesia de Roma. No le podemos echar la culpa a Ellen White por eso. No le podemos echar, es como si le echáramos a Pedro la culpa por el papado que se dice que son los sucesores de Pedro, ¿no? Pero te quiero decir que yo finalmente digo, no necesitamos los libros de Elena de White, no los necesitamos. Dejemos que Dios aclare esa situación. Es muy difícil de dirimir, es muy difícil, no necesitamos los libros de Elena de White, no creemos en la Trinidad, por eso no somos adventistas, y nosotros nos guiamos estrictamente por los 66 libros de la Biblia. Y en todo caso, si quieren, 72 libros con los históricos, incluyendo los macabeos y todos esos libros, si quieren 72 libros. Pero hasta ahí se acaba. Y yo de los 72 libros, a los que le tengo prelación y para mí nada puede contradecir eso, son los 66 libros de la Biblia tal cual nos llegó. Así que bueno, esa es mi postura, ¿no? Es una postura del ser humano, ¿no? Pero a mí me resulta, yo cuando veo que algo va en contra de los 66 libros, automáticamente para mí se acaba. La Biblia para mí es clara y la señora White hizo cosas buenas y en otras cosas le salió mal o hizo mal o le salió mal, ¿no? Así que bueno, la recomendación es, no necesitamos leer la literatura de Elena de White. Por otra parte hizo muchísimos libros y esa es una estrategia para leer doctrina de hombre y alejarse de la Biblia, porque la gente que lee los libros de Elena de White muchas veces no conoce la palabra de Dios. Han leído 20 libros de Elena de White o 30 libros de Elena de White, que son hermosos poéticamente hablando, son hermosos. La prosa tiene una cosa realmente muy llamativa Elena de White, ¿no? Pero son hermosos los libros, pero en definitiva las personas, usted le dice, no sé, ¿qué dice? No sé, Juan 3:16 y no sabe, porque no leyó. Entonces, o Mateo 4:17 y no sabe. Entonces, Sí, ha pasado eso. Nosotros nos hemos encontrado con esa situación. Tenemos muchos amigos que son adventistas y no saben de la palabra de Dios, pero ellos te recitan los libros de ella. Entonces, eso puede traer bastante problemas porque, a ver, se están dejando guiar por libros de los hombres que se equivocan por más buenas intenciones que sean o se digan inspirados, pero no conocen, mayoritariamente no conocen la palabra de Dios. Y hoy por hoy, nosotros a través de los adventistas que se han salido del adventismo por el tema de la Trinidad, ellos están reconociendo que su iglesia ahora está con el ecumenismo, están con el Papa y han empezado a meter imágenes adentro de sus iglesias y están horrorizados. O sea, ahí se va viendo cómo están llegando a la apostasía, ¿no? Y bueno. Así que por otra parte, la organización de Ellen White, cuando ella muere, ni bien muere, todos los adventistas, o casi todos, la gran mayoría, fueron a las guerras mundiales a matar hermanos. Entonces ellos respetaban el Santo Sábado y mataban gente en la guerra. ¿Cómo se puede entender? Yo a veces irónicamente le digo a los adventistas, decime, por lo menos el sábado paraban de matar en la guerra. Es ridículo. Es ridículo pensar que ellos que predicaban los mandamientos de Dios se olvidaron del mandamiento de no matar. Fíjense cómo salvando las distancias, los ruselistas, los testigos,
que ya saben que yo no comparto tampoco su literatura ni parte de sus doctrinas, ellos por lo menos en la Segunda Guerra Mundial no participaron o respetaron el mandamiento de no matar y fueron valientes. Así que vemos que en todos los lugares hay más y menos, Nosotros estamos llamados a no seguir a hombres, nosotros seguimos a Yeshua. Y las ideas de Yeshua están en los 66 libros de la Biblia. Cualquier cosa que vaya o enfrente eso, para mí, es apóstata, es apostasía. Esa es la verdadera apostasía, no apostatar del hombre. Obviamente que al hombre hay que apostatar, hay que escaparse del hombre cuando empieza a enfrentar a Dios, cuando el hombre se aleja de Dios. Cualquier hombre que se aleje de Dios, así que bueno, en resumidas cuentas, Elena de White ha producido mucha literatura que ha hecho que la gente lea la literatura y no conozca suficientemente su Biblia. La organización no supo discriminar que el mandamiento número 6 de no matar es tan importante como el mandamiento del Shabbat, y fueron a la guerra, y después hubo gran parte de la organización que la empezó a adorar, la empezó a honrar, digamos, si quieren, honrarla. Mencionaban 6 veces el nombre de ella y 2 veces el nombre de Jesucristo. ¿Cómo puede ser? Cuando vos estás hablando de una persona y te mencionas 6 veces el nombre, 7 veces el nombre de una persona y 2 veces el de Jesucristo o el de Dios o el de Jehová, vos decís, hay algo que está andando mal acá. Si todo el día están mencionando a una persona, y bueno, hay algo que la están honrando demasiado, ¿no? Así que bueno, este es el punto de Ellen White. No recomendamos la lectura de sus libros por estas razones. Después hubo un comentario en los foros, me dieron mucho trabajo esta semana. Los chinos. Tras que éramos pocos, cayeron los chinos. Cayó doña Elena y cayeron los chinos. Cayeron los chinos y cayó Elena. Bueno, los chinos, hay varias cosas de la cultura china que es sorprendente, porque ellos eran muy prolijos, las dinastías chinas eran muy prolijos al recabar datos. Los chinos eran prolijos al recabar datos. Entonces, ellos recababan datos, dejaban escritos de todos los sucesos que en cada dinastía que gobernaba el enorme país ese, el imperio, dejaban datos. Entonces, dentro de los chinos quedaron cosas muy maravillosas con respecto al momento de la llegada de Yeshua a la tierra. Ellos dejaron registrados en sus escritos que hubo una estrella que estuvo 70 días presente, dominando el cielo, y los sabios chinos sabían por la lectura de las estrellas de que ese era un dios hombre, el que estaba llegando al mundo. Los 70 días de una estrella, de esa estrella que se lo relacionó en la misma época, que es aproximadamente el año -5, más o menos en el calendario chino correspondería con el año -5 gregoriano, o sea que hay una similitud exacta, digamos exactamente, es el advenimiento del Mesías, estaban hablando de ese Dios hombre ellos. Entonces esta parte de la historia china, y el susto que se pegó el emperador, que era de la casa Shang o Han, no me acuerdo si era Han o Shan en ese momento de la dinastía, pero el susto que se pegó el emperador porque sabía que esa estrella tenía un significado muy especial. Y como están en el mismo hemisferio, en el mismo lado del planeta, fue la misma que vieron los sabios de Babilonia. Los sabios babilónicos, ¿no? Los sabios babilónicos, que les aclaro que la Biblia del oso dice bien, no dice que son magos, La Biblia del oso dice que son sabios babilónicos, Muy distinto decir un mago a decir un sabio. Lo de magos lo pusieron después los editores para ensuciar la palabra de Dios. En la Biblia del oso dice los sabios, eran personas que estudiaban la astronomía. Entonces, porque se les había enseñado en la época de Daniel.
Daniel estudiaba en los cielos en esas épocas, están escritos en las historias judías. Y esos mismos sabios vieron la misma estrella que los chinos y le atribuyeron el mismo significado, que estaban haciendo un Dios hombre en la tierra. Y a 33 años después, los chinos dejan registrado lo que da aproximadamente en el año entre 28 y 30 era común en los calendarios gregorianos. 33 años después, los chinos en la dinastía Han dejan registrado la oscuridad de 3 horas famosas que rodeó a la muerte de nuestro Mesías. Más un dato adicional que la Biblia no comenta, o por lo menos yo no lo vi en la Biblia. Lo de las 3 horas nosotros sabemos, de las 3 horas de oscuridad que hubo en la muerte de Yeshua. Un eclipse total de sol de 3 horas fue un hecho astronómico visible y digamos llamativo por todas las personas que lo veían a ese, ¿no? Y el emperador chino de esta casa dinástica Han sintió mucho temor porque sabía que era una señal muy poderosa en el cielo y llamó a sus sabios y sus sabios le dijeron que eso representaba la muerte de ese Dios hombre por los pecados de la humanidad. O sea, fíjense la información que los sabios esos extraían de los cielos, porque ellos estudiaban los cielos desde un punto de vista profético. Entonces, fíjense la información que tenían los chinos. Y entonces el propio emperador se había asustado mucho porque él pensaba que los pecados eran de él. Entonces estaba muy asustado con lo que le podía pasar a él porque él pensaba en sus propios pecados y sabía que esas 3 horas de eclipse solar estaba relacionado con el pecado. Así que bueno, China con su método de registrar prolijamente la historia de los cielos, más otros aportes que hizo sobre el monte Sinaí, pero en otra oportunidad lo hablaremos. He visto otros aportes de los chinos muy interesantes, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes con respecto a China. Y China, bueno, ahora se debate porque ahora se está metiendo el catolicismo en China. Como todo, Satanás siempre entra para destruir, para hurtar, robar y destruir, hurtar, matar y destruir, Juan 10:10. Entonces, bueno, ahí están entrando el catolicismo a China también. Y también están entrando hermanos que predican la verdadera palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, ¿algún comentario que quieran hacer con respecto a China? Sí. Se trata de la arqueología, no en piedra, sino de escritos antiguos. Sí. O sea que un chino profesor que se hizo cristiano y tiene acceso y lee y entiende los escritos muy antiguos, son escritos de más de 4.000 años, y él ha descubierto que ellos no tienen letras, sino que cada dibujo significa una palabra, y a veces una idea completa. Entonces él ha descubierto que que nosotros interpretamos como las palabras o las letras del idioma escrito chino, Sí. él descubrió que había, por ejemplo, una palabra que sería tentación o seducción. Y entonces él dice que el dibujo para la palabra seducción son 2 árboles, un árbol, otro árbol en el centro, y tiene que ver con el jardín, 2 árboles, una mujer y un signo que podría significar serpiente. O sea, dividir 2 árboles, mujer y serpiente. Y ese dibujo es la palabra antigua para la palabra seducción. Y él va a descubrir que estos escritos tienen el conocimiento de haber estado, o tienen conocimiento de que es la Torah lo que le decimos en el Antiguo Testamento. Ellos tienen todas esas creencias y además se descubre en sus escritos antiguos que ellos sí creían en un solo Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces se está descubriendo eso de la parte china y ellos dicen, sí, nosotros hemos creído en un solo Dios y creemos en la cuestión de Adán y Eva y el jardín y todo eso, ¿no?
Y eso está escrito en antiquísimos, yo no sé, papel, no sé qué será lo que tenían, muy antiguos de los chinos. Entonces es una arqueología que corrobora la Biblia. Gracias, Tatiana. Mirá, sí, los chinos creían, digamos, más o menos se les ensucia el panorama religioso en el siglo IV antes de Cristo. Ahí donde empiezan sus grandes profetas, Confucio, Tao Tse, todos esos grandes profetas de ellos. Y ahí se empieza a ensuciar, pero desde el siglo -4 antes de Cristo hacia la historia de ellos, que es hasta el diluvio universal, vos ves que ellos sí eran más vale monoteístas y creían en una suerte de dos dioses que tenían un mismo nombre, justamente Padre e Hijo para nosotros, en dos dioses que se llamaban Shangdi. Shangdi es la forma que ellos le decían al dios monoteísta, al dios poderoso, que tenía como un representante segundo, ¿no? Así que sí, es muy curioso. Ellos evidentemente traían información y también aportan mucha información con respecto al diluvio universal. Me gusta mucho, obviamente que todo lleva mucho tiempo, ¿no? Pero si uno tuviera ese tiempo sería interesante seguir explorando los escritos chinos en cuanto al diluvio universal y en cuanto a las experiencias que hicieron en el monte Sinaí, los estudios que hicieron en el monte Sinaí, que es la montaña verdadera de Dios, que está quemada de una manera que no se puede, dejó un testimonio eso, porque la presencia de Jehová en el monte Sinaí dejó una quemadura permanente, y no es volcánica la montaña, así que la quemadura es algo que quemó desde arriba, y la roca quedó profundamente quemada de una forma que no se conoce, otra forma que tiene una mancha permanente. Yo tengo unas fotos maravillosas de esa montaña sagrada. Y bueno, los chinos ayudaron a identificarla. Y bueno, y casualmente, miren cómo se ligan los temas, ¿no? El hombre que más investigó al Sinaí y al tema del Arca de Noé fue Ron Wyatt. Ron Wyatt era una persona que, digamos así, inicialmente fue un discípulo de Elena de White. Y él era una persona que creía en el Padre y en el Hijo, o sea que no era trinitario. Era una persona que respetaba los mandamientos de Dios y Dios le abrió muchísimo conocimiento con respecto al arca del pacto, al arca de Noé, al monte Sinaí, al punto del cruce del Mar Rojo. Ron Wyatt realmente fue un siervo de Dios que aportó muchísima luz en temas importantes para nosotros, unos testimonios impresionantes, ¿no?, de Ron Wyatt. Bueno, muy interesante todo esto. Así que en lo sucesivo, cuando alguien tenga una visión o haya podido investigar algo seriamente, sería bueno que lo aporte al grupo. Todo nos edifica, nos construye. Así que bueno, les agradezco mucho los comentarios. ¿Algún comentario más quieren hacer? Luis, Alberto. Sonia está calladita, Sonia, no sé. ¿Cómo, Sonia? Solamente escuchando y aprendiendo. Bueno, cuando quieras comentar algo, sentite libre, ¿eh? Sí, Luis. Lo que se comentó, todo muy bueno, lo demás cuento chino. Hay una parte que es cuento chino, ¿no? Exacto. Hay una parte que es cuento chino. Dice Luis que ahora hay una parte que es cuento chino, mami. Sí. Bueno. Pienso que no hay cosas tan importantes, ¿no? Como tú dices, hay que más que todo centrarse en las escrituras, en la palabra de Dios. Exacto. No doctrinas ni pensamientos de hombres. Exactamente. Justamente, ¿para qué necesitamos la literatura del hombre? ¿Para qué la necesitamos? Si es completo en sí mismo. Ahora, después, obviamente, la señora tenía prédicas increíblemente hermosas y muy inspiradas se las veía. Pero de ahí es muy peligroso el tema. Hay una frontera muy, muy delgada, ¿no? Hay que estar muy fuerte espiritualmente para no transformarse después en un seguidor de un hombre, ¿no? Bueno, y después... Exactamente, yo considero que en mi caso yo estoy muy vulnerable y prefiero no llenarme o volver a lo mismo de antes, de estar detrás de doctrinas falsas. Más vale, como tú dices, cuando ya estemos fuertes,
espiritualmente, quizás ya uno pueda ser más objetivo, ¿no? Totalmente, Sonia. Mirá, yo eso te lo creo al 100%, no tengo la más remota duda. Cuando vos estés fuerte en la palabra de Dios, vas a poder enfrentarte a cualquier pastor humano, a cualquier maestro humano de la palabra, y con seguridad vos vas a saber qué cosas de ese hombre va a ser positiva y qué cosas son negativas, o si es todo positivo o todo negativo. O sea, vas a poder evaluar, pero el camino inverso, llegar a la verdad a través de los hombres, y es un mal camino, es un mal camino. Es un mal Sí, camino. porque si no llegamos a hacer lo que decía, creo que Pedro, no recuerdo bien, o Pablo también, me parece que lo decían, a llegar a hacer olas en el viento, que vamos para un lado, para el otro y que no sabemos bien dónde estamos parados. Exacto. Muy bien, próximo tema. Vi en el grupo nuestro, vi un video colgado de la hermana Liliana Hunter. La señora Hunter, yo hace años que la vengo escuchando a veces, y he visto cómo ha ido evolucionando sus ideas, va limpiando su levadura mesiánica, va limpiando su levadura mesiánica, y cada vez tiene un discurso más transparente, más puro. Me sorprende cómo va evolucionando en los años. Bueno, se está convirtiendo en una verdadera sierva de Dios, ¿no? Una persona que está reconociendo las verdades bíblicas y se está dando cuenta de que el hombre le ensucia la cabeza. Y bueno, por otra parte, por ejemplo, vi en el video de ella que ella menciona, todavía hay algunas cosas que seguramente la señora tendrá que limpiar de su doctrina. Ella menciona al Metatrón como una expresión temprana de Yeshua en el judaísmo babilónico. Y yo, por ejemplo, identifico, digamos, lo opuesto. El Metatrón es la visión judía del anticristo. El Metatrón es la visión judía del anticristo, es el Cristo de ellos. Es el Cristo es el anticristo que se parece al Cristo. El Metatrón, la base del Metatrón, es el Zohar y la Kabbalah. El Cristo del Zohar y la Kabbalah es el Metatrón. Así que de ninguna manera podemos razonar a partir del Metatrón o aportar algo a partir del Metatrón. Es más, cuando ustedes conozcan, cuando ven algunos videos de brujos modernos, van a ver que los nombres de los demonios se parecen mucho a Metatrón. Van a ver que son muchos muy parecidos. Van a ver que tienen una similitud en la forma de sonar al oído. El Metatrón claramente es, para un hombre que estudia la Biblia por lo menos, es el anticristo que figura en la Kabbalah y en el Zohar, y que ellos lo venden como su Cristo. Pero entonces, claro, es parecido, es muy parecido a Cristo, pero no es Cristo. Así que bueno, todo ese tema es muy, muy peligroso. Ese es un comentario que en algún momento quizás le podamos hacer a la señora Liliana, para poder ayudarla. Pero bueno, ella se va limpiando año a año de la levadura del hombre, se va limpiando de la levadura, y ya le veo una doctrina muy parecida a la del Mesías, ¿no? Muy parecida a la del Mesías. No sé qué comentarios quieren hacer ustedes con respecto a eso. Hunter. Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí. No sé qué es ese ruido, pero ni idea. Héctor, buen día, no nos vemos. ¿Ninguno nos ve? No toques. ¿Ninguno nos ve? No, hombre, solamente lo sentimos. Yo sí lo veo. No, entonces debe ser vos, porque los demás me ven, Alberto. Eso, con que uno nos vea, que sí que nuestra cámara está activa. Lo que pasa es que el ancho de banda
los medios físicos por donde pasa la señal, hay veces que son embudos, entonces la imagen se pierde y queda el sonido. Cuando hay bajo ancho de banda hay un embudo, se pierde la imagen. Pero Tatiana nos está viendo, me dijiste, Tatiana, ¿nos ves? Sí, yo veo una mesa con cosas. Ah, Sí, porque tenemos... Alguien que está dando vuelta el cuaderno, nada más. sí, porque lo que pasa es que si acercamos el micrófono de la computadora, ustedes nos escuchan bien, pero no nos ven. Y si alejamos la cámara, nos ven, pero no nos escuchan. Así que bueno. Así. Acá me asomo, mirá. No, podemos hacer así. Cuando habla alguien, podemos hacer así, por ejemplo. Me tengo que asomar así. Cristina podría hacer este movimiento Sí, cuando hablo bueno, yo. está Cuando bien. hablo yo. Ponete vos si vos estás hablando, que te vean a vos ahí. Sí. No. Dale, que vos sos más bonito. Y bueno, ¿qué voy a hacer? No es mi culpa. Acá a Glenda la tenemos callada, Glenda, acá porque está con el porlante bajito. La tenemos callada. Bueno, así que la señora Hunter, ya ese es el comentario. Muy bien. Después quería hacerles un comentario con respecto a la construcción del tercer templo. Es un tema que nosotros tenemos que estar estudiando porque hay mucha doctrina en cuanto a la construcción del tercer templo, con lo cual nosotros tenemos que tener una posición tomada en ese sentido. Uno cuando dice tomar una posición puede decir si se va a construir el tercer templo antes del reino, o no se va a construir el tercer templo antes del reino, o una tercera posición es que no sé todavía. Es válido decir no sé. Es un gran problema de que todos queremos saber todo. Entonces, bueno, hay tres posiciones posibles acá. Sí se va a construir el tercer templo, no se va a construir el tercer templo, o no sabemos si se va a construir el tercer templo. Yo lo que sí sé es que si se construye el tercer templo, no va a ser un templo de Dios. Va a ser un templo de Metatrón, justamente. Va a ser un templo del falso sacerdote de los sionistas. Claro, el falso sacerdote del sionismo, ¿no? Así que, con respecto al tercer templo, Yeshua deja... Alberto. Alberto, apaga el micrófono. Bueno, disculpen. Ahí estamos. Sí, apaga el micrófono cuando te levantás, apagás el micrófono y chao. Bueno, entonces, el tercer templo decíamos. Yo veo algunos indicios que quiero compartir con ustedes porque para que ustedes mismos hagan su investigación. Yo veo algunos indicios en la Biblia, no muy fuertes, pero algunos indicios que me estarían indicando de que se va a construir un falso tercer templo, ¿no? Y en ese sentido, elegí dos textos para compartir con ustedes. Vamos a Juan 5:43. Juan 5:43. Bueno, 5:43. ¿Quién lo lee? Bueno, Glenda, lee nomás. Bueno, Gracias. ¿ya? Dale.
he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Gracias. Gracias. Esta parte donde Yeshua, todo en la Biblia es sutil, ¿no? Dios deja mensajes en las estrellas, en los astros, en los planetas. Dios deja mensajes en los animalitos, en el cantar de los pájaros, en los pétalos de las flores. Es un Dios sutil, ¿no? No cabe duda que es un Dios sutil. Y acá el maestro de la sutileza, el Hijo de Dios, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahí está hablando de un personaje que después, el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses indica en detalle, ¿no? Quizás podríamos leerla, la segunda carta de Tesalonicenses, si tienen deseo de acompañarme. Tengan presente hay otro que iba a venir en su nombre y a ese iban a recibir, ¿no? Y ahora yendo a segunda de Tesalonicenses, ¿es la página? 1452. 1452, la Biblia Grande, segunda de Tesalonicenses. Dice lo siguiente. ¿Qué capítulo? Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a leer así picoteando el 3, 4. Déjeme que lo leo yo. Vamos a leer a partir del 3. Esto es muy importante, ¿eh? Recuerden que Yeshua decía que iba a venir otro en su nombre y a ese lo iban a recibir. Y el apóstol Pablo aclara. Dice, ¿llegaste, Lisita? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando acá de Yeshua, ¿no? No vendrá en su segunda venida Yeshua. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahora viene la clave, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien que al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Fíjense, acá hay claves muy importantes para nosotros para no ser engañados frente a esto. Pablo menciona a un hombre de pecado, hijo de perdición, que iba a estar en contra de todo lo que se llamara Dios. Todo lo que se llamara Dios. Lamentablemente hay muchas religiones que lo ven al Papa en esa posición y él no está en contra de todo lo que se llama Dios. Él al contrario está tratando de reunir en un falso Dios. Acá Pablo menciona tres cosas menciona. Primero, la apostasía. O sea, que la religión oficial iba a apostatar. Cosa que nosotros ya vimos toda la historia de la humanidad. O sea, esa apostasía que vos estás mencionando tiene que ver con ese misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad es la apostasía. Exactamente. El misterio de la iniquidad
es la apostasía y es el mismo que el cuerno pequeño que manifiesta el profeta Daniel. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, no, perdón, el cuerno pequeño, el misterio de la iniquidad, y la apostasía es el mismo fenómeno que nosotros vimos por más de 1700 años de historia de la humanidad. Pero él habla de que va a venir un hombre de pecado, hijo de perdición. Y una vez que, digamos, el hombre de pecado sea quitado de en medio, ¿quién va a emerger? Una vez que el hombre de pecado, dice Pablo, sea quitado de en medio, ¿quién es el que se va a manifestar? Se va a manifestar que se llama el hijo de perdición. El inicuo, dice. El inicuo o hijo de perdición. El hijo de perdición se va a manifestar con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, vamos a ponerlo en orden para que sea más claro. Déjenme que... ¿Qué pizarra? No, préstame una virome. ¿Una virome? Un marcador. Marcador. Pablo dice que primero va a haber una apostasía. Una apostasía. Segundo, va a generar esa apostasía va a ser un misterio de iniquidad. Y en el 7 dice que ese misterio de iniquidad va a ser quitado de en medio. Va a ser quitado del medio. ¿Y por quién iba a ser quitado del medio? Decía el apóstol Pablo. Por el hijo de perdición. No el hijo de Dios. El hijo de Satanás. El hijo de perdición. El anticristo. El anticristo. Así que acá se ven claramente, es en el capítulo 2, que les recomiendo que lo lean despacito y tranquilos, en la intimidad de sus hogares, para que lo puedan masticar, porque esto es proféticamente es muy importante lo que dijo acá en Tesalonicense el apóstol Pablo. Cristo dijo, aquel que va a venir en su nombre, no en el nombre de Dios. Yo vine en el nombre del Padre, dice, pero este va a venir en su propio nombre, ¿no? Entonces, Pablo dice, va a haber una apostasía, eso va a ser el misterio de iniquidad. Vemos que el catolicismo es un misterio de iniquidad, eso es todo misterio, en la religión del misterio, misterio de iniquidad. Y ese misterio de iniquidad va a ser quitado por el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, ¿no? El anticristo, el famoso anticristo. Entonces, y lo más que tenemos que tener presente, que claramente dice que va a aparecer con grandes señales, gran poder, prodigios mentirosos, o sea, todo aquello que va a hacer engañar a la gente, en realidad con grandes señales. Imaginemos, ¿no?, con la tecnología que hoy hay, las cosas que pueden llegar a ser, ¿no? O sea que esto es muy importante para nosotros, porque si no vamos a caer víctimas. Cuando aparezca este hombre de pecado, el hijo de la perdición, no el hijo de Dios, el hijo de la perdición, va a aparecer con señales como si él fuera el verdadero Cristo. O sea que las señales próximas que va a haber, los milagros que va a haber, van a venir del lado del inicuo, no del lado de Dios. Los milagros van a venir del lado del inicuo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener grabados en la mente. Porque va a ser muy seductor la idea de que venga un Cristo milagroso, con poderes como tuvo en el primer siglo. Y ese va a ser el engaño que nos está diciendo el apóstol Pablo. O sea que nosotros, y fíjense que justamente uno ve muchas iglesias donde se dan milagros y se dan cosas, y justamente no son las iglesias de sana doctrina. Es muy curioso, ¿no? Que esos milagros muchas veces aparecen en iglesias que no son de sana doctrina. Entonces, sin duda que cuando venga este anticristo va a poner todos sus poderes
todo su poder y toda su tecnología engañosa, porque tienen tecnología también engañosa, que pueden generar falsos milagros también, ¿no? Entonces, nosotros, los cristianos verdaderos, tenemos que tener en claro que esas señales van a ser para confundir a la humanidad. Las próximas señales que nosotros esperamos y prodigios vienen del inicuo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Lamentablemente, aquellas iglesias que están entrenando a las ovejas en los milagros van a ver en esa señal justamente una señal del Cristo y van a ser engañados. Van a ser engañados. Todas esas iglesias que están entrenando a la gente en los milagros los están preparando justamente para la llegada de este anticristo que va a ser el que haga realmente señales. Porque la presencia de nuestro Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, Yeshua, el Mesías, ese va a venir repentinamente como un rayo. Como ladrón en la noche para el que no está velando. Como ladrón en la noche, sin ningún tipo de preaviso, más que un fuerte clamor al estilo de Egipto va a haber. Un fuerte clamor al estilo de Egipto. Pero va a venir del oriente al occidente, como un rayo. En un solo segundo va a estar la presencia de él. No va a ser anunciada. Así que bueno, y con esto quería completar también, si bien el tema da para mucho más, pero por lo menos les quería dejar punteado el tema. Quiero que veamos Mateo 24-26. ¿Qué pasó, Chisita? Se fue a trabajar. Se robó y trabajó. Mateo 24-26. ¿Querés leer, Luis? Sí. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y el 27, por favor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias. Muchas gracias. Cuando está mencionando la palabra aposentos en el versículo 26, está haciendo referencia a los aposentos que había en el templo. Porque a veces nosotros cuando no entendíamos estas cosas de que tienen que estar relacionadas con el templo, uno pensaba que era un aposento de alguna casa. No, está hablando de los aposentos en el templo. Por eso es algo suspicaz, ¿no? Lo que está diciendo Jesús acá. O sea que Yeshua, con la sutileza máxima, deja entrever de que podría haber un tercer templo falso donde viviera ese anticristo. Porque él habla de los aposentos. Y los aposentos para los judíos sabían perfectamente que eran las habitaciones donde moraban los sacerdotes o el sumo sacerdote en el templo, ¿no? Sus habitaciones personales, los aposentos, ¿no? Entonces, digamos, queda abierta la posibilidad de que haya una construcción de un templo donde tenga aposentos y donde se siente el anticristo. Entonces dice, tengan cuidado porque no salgáis a mirar, si te dicen que está en el desierto o está en los aposentos, no lo creáis, porque yo voy a volver de una forma súbita, rápida, instantánea. Adelante, Luis. No quiero irme o quedar fuera de foco, pero ponerle el templo que dice en Revelación 11, 1 y 2. Dice, no lo miras porque ha sido dado a los gentiles, no tiene nada que ver, ¿no? Con ese templo. Pues es otro tema ya. No, vamos a verlo, vamos, vale la pena. Vamos a Apocalipsis, entonces, 11. Apocalipsis 11. Uno y 2. Esto está en el toque de la sexta trompeta. ¿En qué contexto estamos? La sexta trompeta. En la sexta. En la sexta trompeta. Antes de comenzar a tocar la séptima. Muy bien. Bueno, mira. Avanzados, No, ahí mira, Luis, 11, 1 y 2. Yo te digo, o sea, yo lo que pude interpretar
Con esto no digo que sea la única interpretación posible, ¿no? Desde ya que no. Pero yo lo que puedo interpretar en este contexto es que ahí cuando se refiere a medir el templo de Dios, es cuando Él va a medir a sus siervos. El templo de Dios para nosotros somos un templo de piedras vivas. Habría un templo falso, que va a ser el templo sionista en Jerusalén. Teóricamente daría esa sensación la lectura de la Biblia, que va a haber finalmente un templo falso en Jerusalén, que muchos van a caer y van a decir que es un templo verdadero. Y acá Apocalipsis está mencionando al templo, es medir a nosotros, sus siervos. Nos va a medir, o sea, nos van a juzgar y nos van a clasificar en función de las obras que hemos hecho, ¿no? En Apocalipsis se menciona muchas veces eso de las obras, ¿no? De las obras y de medir, es una acción de medir, es una acción de juzgar. Y Pedro decía, ustedes son un templo de piedras vivas, y el apóstol Pablo decía lo mismo, ustedes son un templo de piedras vivas. Quiere decir que nosotros, mientras predicamos, llevamos el templo con nosotros, que es el Espíritu, o sea, es el templo donde mora el Espíritu de Yeshua, el Espíritu de Dios Padre. Entonces, esa es la interpretación que te puedo dar yo, 11, 1 y 2. El templo somos nosotros y va a ser medido. Y los patios, en los patios, obviamente que cuando vos veías el templo físico, el templo espiritual también tiene una zona santa, una zona santísima, un atrio interior y un atrio exterior. Entonces eso tenía simbolismo, quiere decir que va a haber gente que va a ser medida como merecedora o no de estar en el Santísimo, Santo, en el atrio interior y en el atrio exterior. Eran distintos grados de santidad que tenía la gente, ¿no? Y la gente va a ser medida. Y algunos se van a quedar en los atrios, otros se van a quedar en el templo. Y otros van a quedar afuera. Y los perros, dice Apocalipsis, quedan afuera. Los perros se quedan afuera. Entonces, nosotros no esperamos, nosotros, conforme a la palabra de Dios, no esperamos un tercer templo físico. El tercer templo físico va a ser, en todo caso, quiero dejarlo bien claro, porque no quiero ser definitorio, no estoy seguro de que se vaya a construir el tercer templo. Pero si se llegara a construir el tercer templo, no es un templo aprobado por Dios Padre. Además, Yeshua lo dejó claramente, para mi entender, a la samaritana, cuando le dijo que venía la hora en que nadie más adoraría al Padre en el templo, ni en ningún lado, ni en Jerusalén, ni en Samaria, que Dios buscaría a sus adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si no iba a haber más templos, o sea, si se llegara a construir, no iba a ser templo de Dios, por lo que interpreto de las palabras de Jesús. Tal cual, es más, y dijo una cosa más, dijo, la hora viene, pero la hora es. La hora es. La hora es porque el templo iba a ser destruido. La hora viene, pero después dijo, y la hora es, o sea, quiere decir que estaba próxima. O sea, el templo se acabó, el templo se acabó con la venida de Yeshua. No hay más templo físico, ahora el templo es espiritual. Yeshua mora en las personas, ese es su presencia, ese es su templo. Así que, bueno, este anticristo va a venir, lamentablemente muchos hermanos, pero mira, te diría cientos de miles, desgraciadamente, hermanos mesiánicos, que están apostatando y se están convirtiendo en seguidores del tercer templo. Y ya están justificando al tercer templo. Es lastimoso ver eso, lastimoso, triste, muy triste que no tomen la palabra de Dios y se dejen guiar por rabinos, por maestros, que ya mismo Jesús advirtió que nadie sea llamado rabino. Ya de por sí están en pecado al llamarse rabinos, ¿no? Ya mismo Yeshua les dejó en claro, y esas personas siguen esos rabinos y ahora están entrando en una psicosis del tercer templo. Así que bueno, eso es lo que yo puedo aportar. La opinión de ustedes vale tanto como la mía, así que bueno, si ustedes lo ven de otra manera, pueden expresarse, así que los escuchamos. No, se nota que eso no viene de Jehová seguro. Aparte, no sé si lo harán con las medidas de la Biblia, pero por más que lo hagan con las medidas de la Biblia, no. Esto yo lo veo como un engaño. Ya cuando bajé el video, sí, lo veo como un engaño, como algo que están haciendo ellos
por su propia cuenta y no viene de Jehová, seguro. Claro, por otra parte, fíjate Luis, que qué cosa tan espantosa empezar a hacer sacrificios animales que prefiguraban el sacrificio de Yeshua. Entonces ellos lo que están diciendo son anticristo, porque ellos lo que están diciendo es que Cristo no vino. Por eso tienen que seguir haciendo sacrificios de animales, porque como Cristo no vino, tienen que seguir haciendo sacrificios de animales. Y algunos mesiánicos, que eso lo ven, ¿cómo lo dibujan? Dice que no, que son sacrificios de paz, que no son sacrificios expiatorios. Bueno, en realidad, mire, el que se quiere confundir se va a confundir, pero esto es más claro que el agua. O sea, ese templo no viene de Dios, no viene de Dios. La hora es... ¿Sí? ¿Cómo andas? Estoy escuchando. ¿Quién sos, Alberto? Sí, Alberto. Alberto, ¿cómo andás, Alberto? ¿Qué querés comentar? Te quería decir sobre el templo, que no sé si sabés que la Iglesia Universal en Brasil hizo un templo con las propias medidas del templo de Salomón. Da todas las mismas características copiadas. Y dice que va gente de todo el mundo ahí. Mirá vos. No, increíble. Mirá, digamos que a mí me daría un poquito de miedo ir ahí, porque conociendo lo estricto que era el padre con el templo, yo te diría que a mí me daría un poquito de miedo, ¿no? Obviamente que la gente va desde la ignorancia, ¿no? Pero no creo que tengamos ninguna religión o ningunos siervos tengamos el derecho de construir ese templo o algo en réplica. Era muy solemne, porque el templo representaba a su Hijo, y representaba a los cielos, y representaba el reino de Dios. Eran las cosas más sagradas que tenía el Padre, ¿no? Entonces, el templo, cuando Israel y Judá no estaban a la altura ética y moral del templo, el Padre lo prefería destruir al templo. Lo destruía al templo. Sí, adelante, Glenda, perdón. Yo pienso de que no va a haber es mi pensar, que no puede haber un tercer templo, porque el templo era antiguamente de las cosas que estaban por venir, pero que era Jesucristo. Y es como ahí se hacían los sacrificios para el perdón, para el pecado, que se mataban los corderos y las vacas y todas esas cosas. Ya eso ya no está más, porque ya vino Jesucristo como sacerdote y como se llama, a la forma, viste, de ser que él perdonó todos los pecados. Entonces no se necesita ahora, es un templo, porque antes se usaba para eso, ahora no lo necesitamos más. Claro, exactamente, Glenda, estamos de acuerdo. Esa es la visión que tenemos acá también. Esto es otro más de los tantos engaños que hace Satanás. Y bueno, es un engaño para el que no lee la palabra de Dios. Es un engaño. Lo que dijo Cristina, que el tiempo era para que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, y lo que dice Pablo y lo que dice Pedro, en cuanto que el templo de Dios era piedras vivas, que ya nunca más iba a morar en una casa hecha por hombres. Nunca más iba a morar en una casa hecha por hombres. Lo que sí, si lo llegan a construir, hermanos, vamos a tener que estar más alertas que nunca, porque esto es el principio de esperar que el anticristo se pare ahí arriba. O sea que vamos a estar ya más que a las puertas, ¿no? O sea, estamos ya en los minutos finales, porque si lo llegan a construir algo va a suceder, obviamente que sí. Lo que pasa es que la construcción del templo, desde un punto de vista estratégico militar, es una condición necesaria para que se desate quizás la Tercera Guerra Mundial. Es una condición necesaria. Entonces posiblemente Satanás esté usando eso para generar una Tercera Guerra Mundial que él necesita para elegirse como gobernante del mundo. Él necesita dejar a la humanidad totalmente devastada. Antes, con las armas convencionales, él no podría lograr esa situación. Hizo mucho daño con las guerras mundiales, pero ahora con las armas nucleares, atómicas, las armas químicas que tiene, puede dejar a la humanidad en una situación tan desesperada, donde él aparezca como un verdadero salvador o mesías falso. Y bueno, así que todas estas cosas son cosas que están dentro del campo de lo posible, de lo probable.
Pero nosotros tenemos que tener en claro que Satanás puede hacer muchas cosas que no son. Pero nosotros tenemos que tener en claro a quién realmente esperamos y cómo lo esperamos. Así que este es un tema muy, muy apasionante, muy interesante. Y quería dejar estas reflexiones, ¿no? sobre el tercer templo. Así que bueno, apostasía, el misterio de iniquidad, que es el cuerno pequeño de Daniel, iba a ser quitado, lo iban a bajar a ese cuerno pequeño, lo iban a quitar por el hijo de la perdición. Y Jesús decía, si alguien viene en su propio nombre, a ese sí van a recibir. Yo vengo en el nombre de Dios, pero el otro viene en su propio nombre, en el nombre de Satanás, digamos. Bueno, así que este tema creo que queda ya aclarado. Queda aclarado. Hay Y mucho. no nos va a dejar, o sea, estar desprevenidos en cuanto a lo que venga, si es que se construye, ¿cierto? Estamos bien alerta. Seguro, exacto. Claro. Y no solamente va a ser fantástico y magnífico si se construye, si se llega a construir, sino que lo más engañoso no va a ser el templo, sino los prodigios que va a ser el anticristo. Las señales engañosas. Dice inclusive que iba a ser bajar fuego del cielo. O sea, eso era lo que hacían los profetas de Dios en la antigüedad. O sea, va a copiar todo para confundir, para que la gente diga, estos son profetas, este es verdadero de Dios, este hace bajar fuego del cielo, este cura enfermos, no sé los milagros que llega a hacer, que podrá hacer. Pero nosotros tenemos que estar alerta que las señales milagrosas ahora vienen del inicuo. En el primer siglo venían de Dios, pero ahora van a venir del inicuo. Y eso es lo que Yeshua nos deja bien en claro para que nosotros no caigamos en las garras de Satanás. Después quiero llevarlos a Juan 17:17 para ir cerrando este temita. Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá vemos, habla tu palabra. Yo, por ejemplo, interpreto acá con otros textos asociados que, por ejemplo, 1 Timoteo 4:5, que está refiriéndose a su palabra como el conjunto de los 66 libros de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? La palabra. Pero si vamos al Salmo 119, 160, hay una aclaración de la palabra de Dios que es muy interesante. Salmo 119, 160. ¿Lees? Salmo 119, 160. Sí. Está. Ok, dame, lo leo. Oh, Lucía. Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Bueno, fíjense, nosotros sabemos que la palabra, los 66 libros de la Biblia, es la verdad. Pero acá dice otra expresión que se complementa o que se suma. La suma de tu palabra es verdad. Acá está refiriendo que un tema tiene múltiples enfoques en la Biblia. Entonces si uno solamente ve un texto y toma una idea en función de un solo texto, puede quedar confundido. Por eso dice acá el salmista, la suma de tu palabra es verdad. Cada vez que nosotros sacamos un tema, tenemos que aportar toda la luz que da la Biblia sobre ese tema. Es como aquel que dice, por ejemplo, un texto que se puede sacar de contexto. Juan 3:16. Vamos a Juan 3:16.
Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes saben los millones de personas en el mundo que descontextualizan este texto para decir que solamente la creencia en Yeshua es la vida eterna. O sea, ¿están conscientes de eso? Que hay muchísima gente en el mundo que predica esto, que creer en Él es la única condición necesaria para vivir. A mí me lo decís. ¿Eh? A mí me lo decís. No, pero fíjate que hay muchas religiones peores a la que vos estás comentando, Glenda. Hay religiones que de esto hacen un credo, y entonces eso la gente lo que recibe de sus pastores es un permiso para pecar, digamos. Porque le dan un sentido a este texto que ya de por sí creer que Él es el Salvador, yo creo que es un Salvador, ok, y con eso ya está, ya soy salvo. No me tengo que preocupar por la santificación, ¿no? No me debería preocupar por la santificación. Entonces, por eso le relaciono esta idea, o como cualquier otra idea de la Biblia, uno no puede guiarse por un texto de la Biblia. La suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. En la ingeniería, por ejemplo, es así igual. Uno no se guía por un aspecto único de un código. Lee todo el código completo y la suma de todo eso es la verdad ingenieril que nosotros aplicamos. No podés descontextualizar. Por eso el salmista dice, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso a veces escuchamos también que nos dicen que solamente teniendo fe en Jesús somos salvos, como decía Héctor recién, y además del contexto de lo que estamos viendo de toda la palabra, el apóstol Santiago, en Santiago 2:24, nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que si nosotros solamente creemos en Jesús y decimos, bueno, ya no tengo que hacer más nada, ya está, listo, entramos entonces en un conflicto porque como dicen todos, ya los mandamientos no existen, no tenemos que hacer más nada, y Santiago nos habla claramente que además de la fe en Jesús la demostramos haciendo obras. Y en este caso, si leemos el contexto del capítulo 2 de Santiago, nos habla acerca de los mandamientos de Dios y de caminar en la senda de Dios. Este tema ya lo desarrollamos ampliamente en otros momentos. No quiero entrar en este tema de nuevo, pero lo que quiero decir es que quiero sumar esto, el concepto del Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Tenemos que traer todo a colación. Y lo mismo con el tema del templo. El templo, la construcción del tercer templo, tenemos que traer todos los textos que se relacionan con el templo. Todos los textos que se relacionan con el templo, antes de tomar una opinión. Y hay mucha evidencia para poner en la balanza en cuanto a que nosotros somos el templo del Espíritu. Y esa es la evidencia que en la balanza hace entender que finalmente el que va a construir ese templo no viene de Dios, viene del enemigo. Es una herramienta de engaño ese templo. Y cientos de miles de hermanos mesiánicos están yendo en esa dirección. Es tristísimo. Mire, quizás son millones de personas ya. Yo digo cientos de miles para ser cauto. Pero son millones las personas, casi millones las personas que están yendo en la dirección del templo, y esto recién empieza. Así que el engaño está planteado y el engaño está dando resultado. O sea que fíjese, esa gente se sacó de encima el engaño, cree en los mandamientos de Dios
y ya Satanás lo empieza a engañar por otro lado. Así que bueno, lamentablemente es así. ¿Algún comentario que quieran hacer? Ya, eso, yo tengo una prima que también va por este camino. Escucho también varios que han salido del cristianismo y ahora están apoyando totalmente a Israel en todas sus cosas. Inclusive dicen que están dispuestos a dar su vida por esto, ¿no? O sea, para luchar si llega a haber una guerra. Ellos se sienten que son Israel y que van a dar su vida por el que les dirija. Nosotros tenemos que asegurarnos por quién vamos a dar nuestra vida. Y sí, para construir un templo había que asegurarse también. Ellos tienen que estar limpios, tienen que estar santos, tener claras protecciones de que Jehová permitía la construcción. Solo Jehová puede permitir la construcción de este templo y no las ideas de personas que tengan mucho dinero y poder. Gracias. Claro, gracias Tatiana. Sí, tal cual. Bueno, todo esto, nosotros de este humilde chiquito grupo, estamos tratando de aportar un poco de luz. Hay mucha gente que también ve claramente esta situación. También hay cientos de miles de hermanos que tienen en claro que el templo es falso, que el templo físico es falso. Así como hay cientos de miles que tiran hacia la oscuridad, también hay cientos de miles que tiran para la luz. Y bueno, esta es una época de guerra espiritual. Tenemos que estar bien afiladas con la espada del Espíritu. Tenemos que tener nuestra Biblia bien en nuestra mente y nuestro corazón. Y va a ser muy difícil esta lucha, porque es una lucha, estamos luchando contra un ser poderoso, muy hábil, se ha ido especializando en el arte de mentir y de engañar. Así que bueno, él quiere inclusive confundir a los escogidos. Así que nadie está libre de caer. Ninguno estamos libres de caer. Así que bueno, hay que afilar la espada del Espíritu. Tenemos que estar muy atentos a la espada del Espíritu. El inicuo, ¿cómo le enseña a la gente? No sé si me oyen. Sí. Justamente cómo le enseña a la gente a través de la televisión, a través de los medios sociales y de todas esas cosas. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno mira cosas en la televisión también, porque es una forma de que Satanás enseñe a la gente cómo actuar mal. Claro, y además te va amigando de a gotitas, te va amigando con la idea del templo, porque obviamente el templo ha sido una estructura fantástica y va a generar mucha admiración la construcción de ese templo, si llegara a construirse, ¿no? Va a generar una admiración terrible y va a generar también como una inclinación a la adoración hacia el templo, ¿no? Así que bueno, estamos todos advertidos nosotros, así que estamos unos a otros para ayudarnos y ayudar a la gente que está confundida a través de los pasajes bíblicos, de la sabiduría de Jehová y de Yeshua. Usar esa sabiduría, ese poder que está en la palabra de Dios para salvar a la gente que va a ir atrás, si no va a ir como oveja atrás al matadero, atrás del ángel inicuo.